Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Es para mí una bendición estar nuevamente con ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Agradeciendo al Señor infinitamente por este privilegio que nos concede, por su gracia y por su misericordia, poder compartir el mensaje de su palabra. Hermanos y amigos, en esta tarde le invito a que se una conmigo en esta preciosa oración. Invocaremos el nombre del Señor para que esta palabra sea de bendición y pueda edificar la vida de cada uno de ustedes, y ustedes sean bendecidos a través de el mensaje de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mi amado Señor y Salvador, te doy gracias por este privilegio que me concedes en esta hermosa tarde, poder compartir el mensaje de tu palabra. Pido por cada uno de nuestros hermanos y amigos que en este momento, Señor, escucharán el mensaje tuyo. Te pido que edifiques y bendigas sus vidas y que la palabra tuya haya un lugar donde poder obrar. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra y permite, Padre bueno, que esta palabra pueda llegar al corazón de la persona que lo necesita. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esta maravillosa bendición. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde, vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo número 1, y leeremos hasta el versículo número 3 para honra y gloria del Señor. Yo leo la palabra como está escrita, en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor lee literalmente de la forma siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta tarde quiero compartir un comentario exegético de la epístola a los Colosenses, como hemos leído en la introducción de esta maravillosa epístola que corre bajo la pluma de la escritura del apóstol San Pablo. En esta maravillosa tarde aprenderemos cosas muy importantes relacionadas, amigo oyente, con el mensaje escrito a la iglesia de Colosenses. Quiero empezar con datos, amigo oyente, en una forma general, para después introducirme al cuerpo y desarrollo de la enseñanza de esta epístola. Colosenses, amigo oyente, es una de las epístolas que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento en Roma. Las otras son Efesios, Filipenses y Filemón, que forman, amigo oyente, esta estructura de las epístolas que fueran escritas por el apóstol San Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. La iglesia en Colosas, amigo oyente, probablemente se inició durante el tercer viaje misionero del apóstol San Pablo, aunque él nunca visitó personalmente la ciudad. Esto lo veremos lo que él dice en Colosenses capítulo 2, versículo 1, amigo oyente, la cual lo estaremos retomando en un momento. Vivió 2 años en Éfeso, enseñando la palabra de Dios en casa de un tal Tirano.
Esto lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 9 al versículo 10. Colosas, amigo oyente, se encontraba solo a unas 90 millas, unos 145 kilómetros de Éfeso. Y se ha sugerido que uno de los estudiantes en Éfeso fue un hombre de Colosas llamado Epafras. Después de graduarse de las enseñanzas del apóstol San Pablo, en los 2 años que él estuvo en Éfeso, amigo oyente, de estos años de estudio bíblico, Epafras regresaría para dedicarse a la evangelización de todo el valle de Ilírico. En este valle, amigo oyente, de unas 10 millas, unos 16 kilómetros de largo, se hallaban asentadas 3 ciudades muy importantes. La ciudad de la Odisea, Hierápolis y Colosas eran las 3 ciudades más importantes que componían este valle, amigo oyente, el valle de Ilírico. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, la Odisea se encontraba a poca distancia de Colosas, y es por tanto posible, amigo oyente, que aquel joven y celoso estudiante de Pablo fundara ambas iglesias. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 16 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y versículo 22. Pero antes, amigo oyente, voy a retomar el texto de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Estimado amigo oyente, aquí concluimos que el apóstol San Pablo nunca había estado en Colosas. En Hechos capítulo 19, versos 9 y 10 encontramos: pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En este lugar, amigo oyente, y en esta escuela, San Pablo tenía su colegio de estudio bíblico en la preparación de los hermanos que después ayudarían en la obra del Señor. En el verso 10, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Ahora en Colosenses, amigo oyente, capítulo 4, verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea. Como dije anteriormente, amigo oyente, este valle del Ilírico estaba compuesta por estas ciudades, y relativamente estas ciudades estaban cerca. Por eso es la recomendación del apóstol San Pablo cuando dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los leodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahora, amigo oyente, haciendo una reverencia de esta ciudad, en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 y al verso 22, que escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En el versículo 20, amigo oyente, la palabra del Señor dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, la iglesia de los colosenses estaba compuesta principalmente por creyentes gentiles. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. Estimado hermano y amigo, según las palabras de San Pablo en este versículo, concluimos que la mayor parte que componían la iglesia de Colosas eran gentiles. Pablo, amigo oyente, tenía la intención de visitarlos después que saliera de la prisión. En Filemón capítulo 1, verso número 22 dice: Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedida. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí tenemos la intención, amigo oyente, del apóstol San Pablo de visitar a los hermanos de Colosas. La iglesia en Colosas, amigo oyente, pudo haberse reunido en casa de Filemón, porque él vivía en Colosas con Onésimo, uno de sus esclavos. Veamos lo que dice la palabra del Señor, amigo oyente, en Colosenses capítulo 4, verso 9. La carta de Filemón: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Bendito sea el nombre del Señor. Pero después de su comienzo, amigo oyente, la iglesia en Colosas quedó infectada de un virus conocido como gnosticismo. Estimado hermano y amigo, es la razón por la cual el apóstol San Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosas. Y es únicamente, amigo oyente, en esta epístola que se menciona la palabra filosofía. La iglesia en Colosas quedó infectada de un virus conocido como gnosticismo judaico. Esto representaba, amigo oyente, lo peor del pensamiento judío y griego. Este virus consistía de lo siguiente: bendito sea el nombre del Señor. Recuerde, amigo oyente, estamos dando un enfoque general de la epístola, contextualizando todas las escenas que sucedieron alrededor de la fundación de esta iglesia y por qué razón se escribe la carta a ellos. La salvación solamente se podía obtener mediante el conocimiento. Vea, estimado amigo oyente, los efectos que tiene este virus, que se llama gnosticismo, de manera que solo los intelectuales superiores tenían la esperanza de alcanzarla. La fe, creer sin prueba material que lo demostrara, era necio y sin sentido. Esta era la situación que se estaba viviendo en Colosas, amigo oyente, y era una situación bastante difícil. En su filosofía y en su conocimiento decían: la materia era mala en sí misma. Esta forma de pensamiento enseñaba que el mundo había sido creado por una serie de emanaciones angelicales. Es decir, amigo oyente, Dios, la fuente original, había creado un ángel, y este ángel a otro, y así sucesivamente. Finalmente, según el sostenimiento de esta filosofía,
este virus que había entrado en la iglesia de Colosas, amigo oyente, finalmente el último ángel creó el mundo, tal como lo conocemos. Aunque esta filosofía, amigo oyente, admitía la trascendencia de Dios, Él está por encima de todo. Negaba su inminencia, que Él está en todas las cosas. Este punto de vista, amigo oyente, rechazó inmediatamente la encarnación de Cristo, la creación divina especial, la oración y la fe, los milagros y la segunda venida de Cristo y la exactitud de la Biblia. Estimado amigo oyente, este virus era dañino espiritualmente y se había infiltrado en la iglesia de Colosas. Ahora, amigo oyente, este virus de esta filosofía sigue diciendo, la meta del hombre era, en esta forma de pensar, un mórbido ascetismo, la negación de los goces de la vida y el maltrato del cuerpo por amor al espíritu, o la práctica de una actitud licenciosa sin barreras. Ellos decían, amigo oyente, en esta filosofía, si te gusta y te sientes bien, hazlo. La primera tendencia, amigo oyente, la práctica, esto lo practicaban esta corriente filosófica de los estoicos. Y la segunda, amigo oyente, otra fuente filosófica de los epicúreos. Eran las dos corrientes filosóficas que habían llegado a esta región, amigo oyente, del Valle del Ilírico, específicamente a la iglesia de Colosas. El cristianismo puro vive, amigo oyente, entre dos peligros siempre presentes. El peligro de evaporarse en una filosofía y el de quedar congelado en la forma. Podemos decir en conclusión que este virus, amigo oyente, de error, incluía la observancia de las dietas y del sábado judío, la circuncisión, la adoración a los ángeles y la práctica del ascetismo. Veamos lo que dice Colosenses capítulo número 2, verso 11 y verso 16, para que cuando usted lea esta porción de la Biblia, amigo oyente, usted tenga una luz más clara por qué razón el apóstol San Pablo se refiere con estas palabras. Y él dice de la forma siguiente, en el versículo número 11, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora notamos, estimado hermano y amigo, las palabras de San Pablo cuando él habla a los hermanos, cuando él dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Rebatiendo de esta manera el apóstol San Pablo, amigo oyente, la falsa filosofía de estos individuos como los estoicos y los epicúreos que habían entrado a la iglesia en Colosa. Y San Pablo dice en el versículo número 12, sepultando con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Versículo número 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Versículo número 14. Anulando el acta de los decretos, dijo San Pablo, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, vean las palabras en el versículo número 16, amigo oyente,
cuando San Pablo revierte la enseñanza de estos individuos gnósticos que habían entrado en la iglesia de Colosa. En el verso número 16, San Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, amigo oyente, San Pablo sigue revirtiendo esta enseñanza de esta filosofía en Colosenses capítulo 2, verso 18 y verso 23. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Hasta qué punto, amigo oyente, este virus había causado un daño bastante irreversible en esta iglesia? Hasta el punto, amigo oyente, que se había establecido en esta filosofía un culto a los ángeles. La Biblia no explica qué clase de culto era, pero cuando nosotros oímos esta palabra culto, estimado hermano y amigo, inmediatamente viene a su mente a qué se está refiriendo. Este punto de vista San Pablo lo revierte y él sigue diciendo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amigo oyente, esta es la calificación que da San Pablo, aunque él está preso en la cárcel de Roma. El celo por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo ardía en su corazón. Y de esta manera, amigo oyente, desde la prisión, combate este virus con la enseñanza poderosa de la palabra del Señor. En el versículo número 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Bendito sea el nombre del Señor. Tales como, es lo que estaba esta filosofía: no manejes, no gustes, ni aun toques. En el verso número 22 y 23, amigo oyente, el apóstol San Pablo afirma lo siguiente: en conformidad y mandamientos y doctrina de hombre, es lo que está hablando la palabra del Señor aquí, amigo oyente. Y cuando San Pablo está diciendo doctrina de hombres, aquí se está convirtiendo, amigo oyente, en una filosofía. Y yo quiero que usted entienda en esta hermosa tarde, cuando la doctrina y el conocimiento, amigo oyente, no viene de Dios, sino es que es en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, amigo oyente, esta es una filosofía del hombre. Aunque tenga un perfil religioso, amigo oyente, pero es simplemente una filosofía de hombre. Es lo que San Pablo estaba diciendo, revirtiendo, amigo oyente, este virus que había entrado en la iglesia en Colosa. Y el apóstol San Pablo sigue diciendo, amigo oyente, cosas que todo se destruye con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, dijo San Pablo, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, estimado amigo oyente, lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Ahora, amigo oyente, otro aspecto importante, como en un análisis general, Epáfras fue aparentemente, amigo oyente, incapaz de atajar en forma apropiada esta enseñanza. Se encontró en una situación bastante difícil. Entonces, amigo oyente, Epáfras
emprendió el largo y peligroso viaje de Colosas a Roma para consultar con el apóstol San Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se fue de Colosas, amigo oyente, Arquipo asumió el pastorado de la iglesia en Colosas. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 17, dice así: Arquipo, amigo oyente, pudo haber sido también el hijo de Filimón. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 17. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. En Filipenses capítulo 1, verso 2 también dice, amigo oyente, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Por eso decíamos, amigo oyente, al principio, que posiblemente la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filimón. Ahora, amigo oyente, inmediatamente cuando Arquipo, al llegar a Roma e informar al apóstol San Pablo, Epafras fue también encarcelado. Filipenses capítulo 1, verso 23. Amigo oyente, esto lo voy a retomar después. Esto sería, sin duda alguna, amigo oyente, a causa de su osada predicación, como lo eran el estilo de los predicadores en el tiempo de San Pablo, amigo oyente, lo hacían con un valor extraordinario. En el versículo número 1, verso 23 de Filipenses, que retomamos esta lectura, amigo oyente, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Aquí, estimado hermano y amigo, entendemos que en este viaje de Epafras de Colosas a Roma, también fue puesto preso con el apóstol San Pablo. En el versículo, amigo oyente, número 10, Pablo escribe también la carta a los colosenses para enfrentar el problema y la envía con Tíquico, su hombre de confianza. Colosenses capítulo 4, verso 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, y fiel ministro y consiervo en el Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 4, amigo oyente, dice la palabra del Señor. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Entonces, amigo oyente, aquí encontramos cuando este personaje, Tíquico, fue un ministro de la iglesia en Colosas. En Efesios capítulo 6, verso 21, el apóstol San Pablo añade estas palabras, amigo oyente, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Amigo oyente, la epístola contiene uno de los más importantes y profundos pasajes cristológicos que encontramos en los escritos de San Pablo. Esta epístola, amigo oyente, es una epístola peculiar, porque aquí encontramos uno de los más importantes y profundos pasajes de la cristología bíblica que encontramos en los escritos del apóstol San Pablo. ¿Cuál es, amigo oyente? Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 19. Y usted note, estimado hermano y amigo, el enfoque del apóstol San Pablo cuando habla de este versículo tan profundo en la cristología bíblica. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 19, dice San Pablo, y vea lo siguiente, estimado hermano y amigo, estas palabras que yo le estoy diciendo.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aún, amigo oyente, este es un pasaje profundo que tiene un contenido maravilloso. San Pablo estaba revirtiendo la enseñanza de los epicúreos y de los estoicos con esta filosofía, amigo oyente, del gnosticismo. Él les dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. No es un ángel como ellos pretendían enseñar. San Pablo terminantemente, amigo oyente, y de una forma contundente, en este versículo profundo, él les dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice San Pablo, amigo oyente, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento, amigo oyente, yo quisiera contrastar Colosenses con otras epístolas maravillosas escritas por el apóstol San Pablo. ¿Y cuál es el contraste que yo quiero hacer, amigo oyente? Se lo voy a explicar en esta hermosa hora. Y síganme ustedes en esta maravillosa enseñanza de la palabra del Señor. Veamos el contraste de Colosenses con las otras epístolas del apóstol San Pedro. En Romanos, somos justificados en Cristo. En Primera de Corintios, amigo oyente, somos enriquecidos en Cristo. En la segunda carta a Corintios, amigo oyente, somos conformados en Cristo. En Gálatas, amigo oyente, somos libres en Cristo. En Efesios, amigo oyente, somos vivificados en Cristo. En Filipenses, amigo oyente, somos felices en Cristo. Y en Colosenses, amigo oyente, estamos completos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, siguiendo el curso de esta maravillosa epístola, esta epístola nos representa entonces la gloriosa culminación, amigo oyente, de todo lo demás. Estamos completos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En Cristo, amigo oyente, no nos hace falta nada. Esta plenitud, amigo oyente, es múltiple. Pero ¿de qué manera esta plenitud es múltiple, amigo oyente? Nos edifica en profundidad. ¿Cómo es que nos edifica en profundidad esta plenitud múltiple de Cristo, amigo oyente? Si en verdad permanecieses fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Amigo oyente, esta es la dimensión profunda de la vida. Yo quiero repetírsela, amigo oyente, para que usted se edifique en esta maravillosa tarde. Edificados en profundidad, en esa plenitud múltiple de Cristo. Si en verdad, dijo el apóstol San Pablo, permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, esta es la dimensión profunda de la vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 23. Si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, veamos la otra plenitud de esta plenitud múltiple del Señor Jesucristo. Ya vimos, amigo oyente, la dimensión profunda de la vida. Ahora, edificando en altura, amigo oyente, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Arraigaos y sobreedificaos en él, confirmaos en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, esta es la dimensión más alta de la vida. Cuando San Pablo dice, arraigaos y sobreedificaos en él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, hay otro aspecto maravilloso que encontramos, edificándonos interiormente. Y San Pablo dice, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Capítulo 3, verso 3. Amigo oyente, ¿qué dimensión es esta de la cual San Pablo nos está hablando aquí? Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué dimensión de la múltiple dimensión de Cristo se está refiriendo el apóstol San Pablo, amigo oyente? Y aquí vemos la número 3. Es la dimensión interna de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Amigo oyente, esta es la dimensión interna de la vida. Y San Pablo dice, amigo oyente, edificándonos exteriormente. Andad sabiamente. Vea, amigo oyente, cómo nos edificamos exteriormente y de qué manera nos vamos a edificar en una forma exterior, amigo oyente. San Pablo nos dice y nos da la recomendación. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Capítulo 4, verso 5, amigo oyente. Y esta, amigo oyente, es la dimensión externa de la vida. Una cosa es la dimensión interna de la vida, amigo oyente, y otra cosa es la dimensión externa de la vida, que nos enseña el apóstol San Pablo, en esta múltiple, amigo oyente, dimensión de la plenitud de Cristo. Y dice el apóstol San Pablo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, amigo oyente, Colosenses concluye en un sentido lo que Efesios introduce. ¡Qué maravillosa la combinación de los escritos del apóstol San Pablo! La sabiduría, amigo oyente, que el Espíritu Santo depositó en la vida de su siervo. Aún el Señor Jesucristo, cuando llamó al apóstol San Pablo a su ministerio, dijo, porque instrumento escogido me es este. El Señor Jesucristo, amigo oyente, sabía la dimensión y el poder del conocimiento que tenía el apóstol San Pablo. Y aquí, amigo oyente, él hace unas cosas maravillosas. Colosenses concluye en un sentido lo que Efesios introduce. Y vamos a verlo, estimado hermano y amigo, para que le quede claro esta maravillosa enseñanza.
En Efesios, Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo que es la iglesia, mientras que en Colosenses, amigo oyente, escribe acerca de la cabeza de ese cuerpo. Ve ustedes, amigo oyente, estas maravillosas conclusiones que llega el apóstol San Pablo. Y él dice, y seguimos, amigo oyente, a causa de esto, ambos escritos son en cierto sentido, amigo oyente, similares. Por ejemplo, 78 versículos de los 95 que contiene Colosenses son muy parecidos a los de Efesios. Recuerde, amigo oyente, bendito sea el nombre del Señor. Esta epístola de Colosas contiene 95 versículos. Y de los 95 versículos, amigo oyente, que contiene esta epístola, 78 versículos de ellos son muy parecidos a los de la carta escrita por el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. Bendito sea el nombre del Señor. Se ha dicho, amigo oyente, que Colosenses es a Efesios lo que Gálatas es a los romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, si entramos en materia, después de este análisis contextual, de este informe maravilloso relacionado con la ciudad de Colosas y con la situación que estaba sucediendo en la iglesia y cómo ese virus había introducido a la iglesia en Colosas. Ahora entramos al capítulo número 1. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar a analizar este capítulo, amigo oyente. ¿Qué encontramos allí? Encontramos un tema muy importante. ¿Qué tema encontramos, amigo oyente? La deidad y la presencia del Salvador. Esto lo encontramos en el capítulo número 1. Ahora, amigo oyente, la acción de gracias por esta divina preeminencia era la fuente de su oración. En el capítulo 1, verso 1 al versículo 14. Por lo cual también nosotros, vea, amigo oyente, la acción de gracias por esta divina preeminencia, alabado sea el nombre del Señor, era la fuente de su oración, la fuente de oración del apóstol San Pablo. Y lo vamos a ver en estos versículos, amigo oyente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. San Pablo sigue revirtiendo todavía en estas enseñanzas, amigo oyente, esta falsa herejía que había entrado allí a la iglesia del gnosticismo. San Pablo les explica y les dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Desde el día que lo oímos, bendito sea el nombre del Señor. Veamos a qué se refiere el apóstol San Pablo. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados.
En el verso número 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dijo San Pablo, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, encontramos otra expresión maravillosa en el capítulo número 1, siguiendo la secuencia de estos versículos del versículo 23 al versículo 29. ¿Qué encontramos aquí, estimado hermano y amigo? Era la fuente de su predicación. Veamos lo que dijo el apóstol San Pablo. La esperanza del Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, según la administración de Dios. Aquí hay una palabra maravillosa, amigo oyente. Y San Pablo dice, según la administración de Dios. En otras palabras, amigo oyente, según la economía de Dios. Sabía, amigo oyente, que Dios usa su economía y Dios tiene control de su economía y que la predicación del Evangelio es la economía de Dios. San Pablo dice aquí estas palabras, se las voy a volver a retomar, amigo oyente, la esperanza del Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. En estos versículos, amigo oyente, Pablo declara que su predicación consiste tanto de los sufrimientos que él soportó como de los secretos que le reveló. En el versículo número 23, amigo oyente, dice el apóstol San Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Notemos, amigo oyente, las palabras que San Pablo dice aquí en el verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El verso 25 y 26, amigo oyente, el apóstol San Pablo declara las palabras siguientes, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Verso número 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Santo sea el nombre del Señor. Y vean ustedes, amigo oyente, este misterio del cual San Pablo se está refiriendo. Y él dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Se lo voy a repetir nuevamente este versículo porque es trascendental, amigo oyente, lo que San Pablo está escribiendo a los hermanos de Colosa que estaban atravesando por una situación difícil, por estas dos corrientes filosóficas que habían entrado en la iglesia. Estos versículos son contundentes para animar la fe
cuando el pueblo estaba pasando por esta situación dramática en el desarrollo de la vida espiritual de esta congregación, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio fue revelado a los hermanos de Colosa, amigo oyente. La esperanza de gloria es nuestro Señor Jesucristo, a quien anunciamos, dijo el apóstol San Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Vean lo que San Pablo está diciendo aquí, estimado hermano y amigo, porque había entrado esta filosofía de los gnósticos, del gnosticismo, lo cual declaraba que los intelectuales eran los únicos que se podían salvar. Y San Pablo, revertiendo esta enseñanza, les escribe: ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vea, amigo oyente, lo que San Pablo está refiriéndose aquí en esta frase. ¿Cuál era el trabajo apostólico en esta declaración que San Pablo dijo que había sido llamado según la administración de Dios? ¿Para qué Dios lo llamó para esta administración de esta economía divina, amigo oyente? San Pablo aquí lo declara y dice: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Cristo Jesús, todo hombre es presentado perfecto, amigo oyente. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 29, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes, amigo oyente: para lo cual también trabajo, dijo San Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, San Pablo habló de cumplir los padecimientos que falta en el cuerpo de Cristo. Él habló los sufrimientos y él dijo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 24. Amigo oyente, hay sufrimientos de Cristo en los que, por supuesto, no podemos participar, como fue su sufrimiento por los pecados del mundo. Allí es imposible, amigo oyente, poder participar. Hay, sin embargo, amigo oyente, sufrimientos de Cristo en los que sí podemos participar. Estos incluirán, amigo oyente, sufrimientos por amor de la justicia y sobrellevar las persecuciones del mundo por amor de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, otro aspecto importante que yo quiero compartir, amigo oyente: los secretos. El misterio que había estado oculto desde los siglos, dijo San Pablo, son los secretos, amigo oyente. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses capítulo 1, verso 26. A quienes Dios quiso, amigo oyente, esto no es del que corre ni del que quiere. Aquí dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer. Qué maravillosos son los hombres y mujeres como usted y yo, amigo oyente, que Dios por su beneplácito nos ha dado a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. En el verso número 27, conocer el misterio de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 2, amigo oyente, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra,
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Capítulo 4, verso 3. Amigo oyente, ¿cuáles son estos misterios de los que Pablo, el apóstol del Señor, habla? Un misterio bíblico, amigo oyente, es simplemente algo que se había mantenido en secreto en los tiempos del Antiguo Testamento, pero que es revelado, amigo oyente, en el Nuevo Testamento. Hay 11 de esos misterios. Pablo escribe acerca de 8 de ellos. En San Mateo nos describe 1, y el apóstol Juan 2. De los 8 de los que Pablo escribe, 3 los encontramos en Colosenses, y son Colosenses capítulo 2, verso 2. Para que sean consolados sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, amado oyente, en esta hermosa tarde, y será hasta la próxima audición. Acompáñeme y se edificará cuando abrimos las páginas sagradas de la Biblia. Dios le bendiga.